Hola iglesia, muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo. A todas las personas que se conectan por primera vez, también bienvenidos. Somos la iglesia, la Biblia dice, de Cúcuta, una iglesia de sana doctrina donde la palabra de Dios tiene preeminencia. Hoy estamos muy contentos, muy alegres, 3 de enero, un nuevo año, y qué más bonito que estar en los caminos del Señor, escuchar su palabra. Así que estoy muy feliz, muy agradecido por tener la oportunidad de servirle, de poder también compartirles algo que pasó en mi vida, algo muy bonito, gracias a las oraciones de todos. Todo este tema del COVID es un tema real, es un tema latente que vamos a tener que vivir con él, y uno no alcanza a notar la dimensión de esta enfermedad hasta que toca a alguien cercano a nosotros, alguien de la familia. Este fue el caso de mi hermano, el cual él sufrió esta enfermedad, alcanzó a estar hospitalizado, ya pronto está por que le den de alta, gracias al Señor, gracias a las oraciones, gracias a su poder infinito. Pero ahí entendí, ahí vi la importancia de compartir ese mensaje de salvación. Yo me preguntaba, ¿será que mi hermano es salvo? ¿Será que él se va a ir para el cielo? ¿Se va a ir para el infierno? Entonces, invitarlos, familia, amigos, invitados, a que no nos quedemos con la palabra nosotros, con que la dupliquemos, con que la llevemos a todas las naciones como Él lo quiere. Así que este año 2021, darle gracias a Dios por tenernos con vida. 2020 fue un año muy difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que invitados, familia, los invito a que oremos, a que le entreguemos este servicio al Señor, y a que sea Él en su infinita misericordia, bondad, pasión, que nos dé ese gozo de poder escuchar su palabra. Así que vamos a orar. Señor, Padre Celestial, Padre amoroso, bello y eterno, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por tenernos aquí reunidos, Señor, agradándote, haciendo tu voluntad, Señor. Así que, Señor, queremos pedirte infinitamente, Señor, que nos llenes de esa sabiduría, ese gozo, ese entendimiento, que elimines cualquier distracción, Señor, que pueda evitar que tu palabra llegue a nosotros, Señor. Así que, Padre Celestial, también te damos gracias, Señor, por este año 2020 que pasó, Padre Celestial, con pruebas, con todo lo que conocemos, Señor, pero sabemos que tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de paz, de sabiduría, entendimiento, de fortaleza, de ánimo, Señor. Así que te damos gracias, Señor, y pedirte también, Señor, por aquellas personas, aquellas familias, aquellas personas que están sufriendo alguna adversidad, alguna enfermedad, Señor, que tú en tu infinita misericordia, pasión, amor, Señor, los sanes, los restaures y los libres de cualquier mal, Señor. Entregamos este servicio para que sea tu palabra, Señor, sea el Espíritu Santo llenándonos, y que nos anime siempre, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Todo lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, y ahora invitarlos a que escuchemos esta canción muy bonita cada mañana, para que le demos, así como dice su palabra, en la mañana, en la noche, gracias a Dios por su bondad, por su amor, por su tranquilidad. Así que Dios los bendiga, un 2021 lleno de amor en el Señor, y que se haga su voluntad. ¿Listo? Dios los bendiga. Chao, chao. Agradezco tus bondades a mi vida.
Iglesia, buenos días. Qué linda canción acaba de sonar. Que ese siempre sea nuestro deseo, de cada mañana buscar a nuestro Señor. Bueno, Iglesia, quiero pedirles el favor que me acompañen a leer la Biblia. Sabe que es un buen hábito que tenemos y es nuestro deseo leerla de pasta a pasta. Entonces, para que busquemos el libro de Lucas 5, del 12 al 26. Entonces, los animo para que los que no la tengan, la busquen. Yo, mientras tanto, los voy esperando para que vamos a leer juntos. Entonces, Lucas 5, del 12 al 26, dice así la palabra de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a continuar esto con los anuncios que tenemos para esta semana. Para los miembros de la iglesia, recordemos los compromisos económicos que tenemos y también que seamos esos canales de bendición para nuestra iglesia y que demos según hemos prosperado. Para recordarles que está habilitada la cuenta de ahorros de la iglesia, y para aquellos que quieran tener más información pueden escribir a través de WhatsApp. Ahí se les envía un pequeño instructivo de cómo realizar su ofrenda. Debemos dar conforme a nuestro corazón. Recordemos que Dios ama al dador alegre y que no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y otro anuncio que tengo es informarle que en YouTube están todos los servicios virtuales del año, por si se han perdido alguno. Lo buscan a través de la Biblia dice Cúcuta, ahí están todos. Les animo que si de pronto no se pudieron ver uno, lo busquen y lo vean, así será solo el mensaje bíblico. Bueno, iglesia, continuamos. Quiero compartirles unas oraciones importantes que tenemos como iglesia para que las tengamos presentes durante esta semana. Y gracias a Dios por permitirnos un servicio virtual más, o el primer servicio del año. También pedirle al Señor para que nos podamos congregar físicamente, unidos, y que seamos esos discípulos que el Señor quiere durante este año. Continuamos orando por las familias de pastores y misioneros de nuestra iglesia. En esta semana vamos a estar orando por Juan David Ruiz, su esposa Lilia y su hija. Él es el pastor de la iglesia de Suba. Entonces, para que le pidamos al Señor que le dé mucha sabiduría y salud para que pueda seguir con este ministerio que Él le encomendó. Sigamos clamando al Señor en cada hogar por la situación que estamos viviendo a través de esta enfermedad, el COVID. Y para que todos juntos oremos por protección para nuestros familiares
y para que el Señor abra el corazón a más personas para la salvación. También para que le pidamos al Señor por la sanidad mundial de esta enfermedad que estamos viviendo. Bueno, iglesia, para que continuemos cantando al Señor, alabándole con nuestro corazón. Esta siguiente canción es Caminar contigo. Nada podemos hacer si no caminamos con el Señor. Quiero caminar contigo, cada instante de mi vida junto a ti. Seguir tus pasos, Señor, constantemente, y así permanecer en tu voluntad. Yo quiero caminar contigo, cada instante de mi vida junto a ti. Seguir tus pasos, Señor, constantemente, y así permanecer en tu voluntad. Separado de ti, nada soy, en cambio cerca de ti, soy vencedor, porque tú me has dado la dicha de adorarte. Separado de ti, nada soy, cerca de ti, soy vencedor, porque tú me has dado la dicha de adorarte. Yo quiero caminar contigo, cada instante de mi vida junto a ti. Seguir tus pasos, Señor, constantemente, y así permanecer en tu voluntad. Separado de ti, nada soy, en cambio cerca de ti, soy vencedor, porque tú me has dado la dicha de adorarte. Separado de ti, nada soy, en cambio cerca de ti, soy vencedor, porque tú me has dado la dicha de adorarte. De gloria en gloria
ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Hola a todos, me da un gozo especial saludarles en este día, el primer domingo del año 2021, y de verdad que les envío un abrazo bien fraternal, cargado de todo el amor de Dios y de los buenos deseos que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Acabamos de empezar un nuevo año y yo creo que nadie va a olvidar lo que vivimos en el 2020. Ha sido un año de tantas enseñanzas, creo que todos hemos aprendido tantas cosas. Entre ellas hemos visto cuán débiles somos y cuánto necesitamos del Señor. Quiero darle gracias a Dios porque durante este año que pasó el Señor nos guardó. El Señor ha provisto todo lo que necesitábamos, nos ha permitido como iglesia seguir adelante, permanecer y además ha permitido que su palabra corra a muchos lugares y que su palabra sea glorificada y aún nos ha usado como sus siervos para ello. Todos hemos tenido todas las herramientas durante este año que acaba de terminar para poder crecer. Yo creo que aún más hemos recibido que cuando estábamos sin la pandemia. Hemos tenido nuestro discipulado, hemos tenido servicios virtuales sin parar durante todos los domingos. Aún hemos tenido un servicio como este que en otros años anteriores no lo teníamos. Y aquí estamos, el primer domingo del año, reunidos, y qué bonito poder cantar como lo hicimos, orar, escuchar la palabra de Dios juntos leyéndola como iglesia y bueno, también estar pendientes de las oraciones durante esta semana. Entonces, de verdad que hemos vivido tantas cosas tan especiales y debemos como iglesia darle gracias a Dios también por cada una de ellas. Yo quisiera también darles un saludo de agradecimiento. Gracias, iglesia, por todo su amor. Gracias doy al Señor por el servicio de ustedes hacia Él. Y bueno, le pido al Señor que les bendiga con toda bendición espiritual, que les llene de salud, que les llene de santidad y de muchísima sabiduría durante este nuevo año. Es el deseo de mi corazón y de toda la familia Roja Rey. Les mandamos un abrazo muy especial. A su vez, aquellas personas que tal vez en este momento están enfermas o que tienen un familiar cercano enfermo, enviamos también nuestras oraciones al Señor para que les sane. Y aquellas personas que perdieron a un ser querido, bueno, de verdad pedirle al Señor que les fortalezca. Es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, en este momento queremos contarles que estamos pasando un tiempo muy especial con nuestras familias aquí en Bucaramanga. Había
pensado en darme 2 semanas en cuanto a la predicación, pero la verdad no me pude aguantar el poder tener la oportunidad de estar aquí con ustedes el primer domingo de este año y compartir juntos la palabra de Dios. Así que Dios estuvo allí regalándome un texto que es el que quiero compartir hoy con ustedes. Siendo muy honesto, este pasaje me marcó a mí de una manera muy especial hace varios años atrás. Creo que es una de esas enseñanzas de la Biblia que dejan una gran huella en nuestro corazón, y así lo hizo en el mío. Yo le oraba al Señor para que me mostrara en qué momento sería la oportunidad para poderlo compartir con ustedes, con la iglesia. Y bueno, creo que Dios, después de un buen tiempo, me confirmó que este era el momento. Lo que hoy vamos a estudiar, miren, estoy tan convencido que es la clave, que es de verdad lo que necesitamos para que nos vaya bien, para que nos vaya muy bien en este año, para que de verdad tengamos un año próspero, pero próspero como lo dice la palabra de Dios, con esa prosperidad abundante del Señor. Yo creo que también necesitamos todos este mensaje para reactivarnos en la fe. Tal vez algunos se han enfriado en la fe, tal vez algunos se han apartado un poco, y aún estas fiestas, estas épocas de vacaciones hacen que algunos se aparten un poco del Señor. Y yo creo que este mensaje es vital para que nos reactivemos en nuestra fe. Aún también es un mensaje muy, muy importante para mover esos corazones que tal vez se han enfriado y se han endurecido a lo largo de todo el año que acaba de pasar. Tal vez se ha puesto ese corazón duro por el pecado, por muchas circunstancias que hemos vivido. Y de seguro Dios quiere usar este mensaje también para ti, para que tu corazón se ablande y para que la palabra de Dios sea quien lo permee. Así que disfrutemos y pidamos a Dios que nos hable en esta hora. Yo quiero ser muy claro con ustedes, este mensaje de hoy, esta enseñanza de hoy está aplicada principalmente para la iglesia, la Biblia dice, de Cúcuta. Desconozco, sé dónde vamos, sé también lo que Dios pone en mi corazón allí para ustedes, y es especialmente para nosotros, aquellos que llevamos años ya congregándonos, y creo que necesitamos escuchar lo que hoy vamos a escuchar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ella es viva y eficaz, y que Dios usa su palabra en todo momento, que su palabra no vuelve vacía y que hace una obra siempre en el corazón de cada ser humano. Así que también estoy convencido que si tienes un corazón humilde y si tienes allí la actitud correcta en este nuevo año, y si tienes ese deseo de verdad entre tus propósitos de que Dios sea la prioridad en tu vida, estoy completamente seguro que este mensaje te va a servir también bastantísimo. Así que conectémonos, alistémonos, preparemos nuestra Biblia, ojalá nuestro cuaderno, nuestro lapicero. Empezando el año deberíamos así haberlo tenido, todo el material listo para empezar con nuestro Señor durante este año. Bien, quisiera contarles un pequeño contexto de la historia que hoy vamos a estudiar. El mensaje que hoy vamos a leer se encuentra en el libro de Ageo. Y la historia precisamente nos habla de más o menos en el año 520 antes de Cristo. La palabra Ageo, cuyo nombre es el del libro y el del profeta que Dios usó para llevar el mensaje, esta palabra Ageo significa festivo. Y al parecer este personaje nace en una festividad judía y de allí de seguro recibe su nombre. No tenemos mucha información sobre ello. Ageo era un profeta. Un profeta es aquel que recibía la palabra de Dios y que Dios lo usaba para llevarla también al pueblo. En la porción que vamos a estudiar, durante 5 ocasiones encontramos las frases: así ha dicho Jehová, vino palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Sí, es que este mensaje es directo de Dios.
directo de Dios. Dios así lo dijo y así lo estaba transmitiendo su profeta. Como les decía, alrededor del año 520 se desarrolla la historia que hoy estamos leyendo. Si lo recuerdan, el pueblo de Israel hace 570 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, aproximadamente fue llevado esclavo. Fue llevado esclavo allí por Babilonia, y en medio de esa esclavitud, en medio de estar allí exiliados fuera de su país, Dios mueve el corazón de un rey llamado Ciro. Es un rey de Persia, quienes en ese momento tenían el control. Entonces Dios le mueve el corazón a este rey para que permita que nuevamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vuelva a su tierra, vuelvan a Jerusalén. Y yo creo que una de las cosas prioritarias que los judíos tenían que hacer era precisamente reconstruir el templo, ese templo que había sido derribado. Entonces, ahí, en medio de ese mandato y en medio de ese deseo de Dios de que su pueblo vuelva a su tierra, nos encontramos con esta historia de Ageo. Esta historia de Ageo es muy paralela con otro libro de la Biblia, que es el libro de Esdras. Esdras, un libro que nos narra de una manera muy detallada todo lo que les estoy hablando acerca de este pueblo judío que llega nuevamente con la misión de recomponer, de reconstruir el templo que estaba derribado. Ahora, ¿qué tiene que ver el libro de Ageo? Bueno, pues Ageo es un profeta encargado de hablarle al pueblo, porque el pueblo comienza la tarea de la reconstrucción, pero pasa algo, una prueba, una dificultad, un ataque, bueno, cualquiera que sea la razón, el pueblo tiene la excusa perfecta para dejar de hacer la tarea, la labor, la misión que Dios le había encomendado. Entonces paran la obra y cada uno se va a dedicarse a su vida, dejando la obra de Dios a un lado. Es allí donde el profeta Ageo recibe el mensaje de Dios y habla al pueblo y les escribe las palabras que son las que vamos a estudiar en ese momento. ¿Sí? Vamos a mirar las palabras de un profeta cargado de carácter, cargado de amor y cargado de la advertencia divina, diciéndole al pueblo: hey, pilas, no está bien lo que están haciendo. Y ese es el resultado de que las cosas no salgan bien o no les vayan a salir bien. Entonces vuelvan a lo que Dios les ha dicho. Saben que esto de la construcción de una casa, de un edificio, tiene que ver mucho también con nuestras vidas espirituales. La palabra de Dios nos dice, por lo menos en 1 Pedro 2:5, que nosotros deberíamos ser edificados como una casa espiritual. En Efesios capítulo 2, en los versículos 21 al 22, habla de ese edificio y está hablando de la vida espiritual de una persona, pero habla de ese edificio que va creciendo, que va siendo construido, que va siendo edificado juntamente. Si lo recuerdas, ahí en los evangelios también encontramos esa historia en donde el Señor compara la vida de una persona, de un hombre prudente o un hombre insensato, en cuanto a la forma como construye su casa, si sobre la arena o sobre la roca. Así que no tengo que convencerlos mucho para hablarles, es decirles que cuando estamos hablando de la construcción o de la reconstrucción de un lugar, en el caso del Antiguo Testamento, podemos estar hablando de este cuerpo que es el templo también del Espíritu Santo, o de esta vida espiritual que es la que cada uno de nosotros lleva. Ahora, por otro lado, construir algo y dejarlo a medias es una cosa desastrosa y muy triste. Yo no sé si lo has visto en las noticias, pero una de las cosas que da dolor es cuando vemos uno de esos llamados en nuestro país elefantes blancos. Y un elefante blanco es aquella mega construcción que se hizo con capital puesto de los impuestos de cada uno de nosotros, y ver cómo esa obra se lleva a cabo por un tiempo.
Y luego por muchas causas, tal vez en la gran mayoría de ellas, dineros desviados por mal camino, malas decisiones, y bueno, ustedes saben muy bien de todo lo que les estoy hablando. Esas construcciones que iban a ser algo grande y algo de mucho provecho, quedan a medio camino. Se llenan de humedad, de maleza, al punto que ya luego casi que no sirven para seguir haciendo la obra. Y esto sí que nos duele, porque son millones y millones de pesos y de inversión malgastada. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque es lo que muchas veces tristemente puede pasar con nuestras vidas. Llevamos un tiempo construyendo, haciendo las cosas como Dios quiere, pero luego pasa algo. Y así como ese elefante blanco, así como el templo de Israel en los tiempos de Esdras y de Ageo, la obra se detiene, se paraliza y dejamos de construir. Dejamos de crecer, dejamos de edificar, dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y es allí en donde entonces nos metemos en problemas, o es allí en donde entonces nuestro corazón se llena de tristeza porque no hacemos lo que Dios quiere. Esta enseñanza estoy seguro que es tan importante para cada uno de nosotros. Yo te pido el favor y vamos a leer Ageo capítulo 1. Vamos a leer allí desde los versículos 2 hasta el 11. Yo quisiera leer toda la porción que vamos a estudiar hoy. Dice así la palabra de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Mira, vamos a aprender hoy 3 puntos principales, y yo le he llamado a esta enseñanza manos a la obra del Señor. Y vamos a ver básicamente 3 palabras en estos 3 puntos principales. Primero, vamos a ver el peligro que tenemos de detener la obra de Dios en nuestra vida. Lo segundo es que vamos a ver la advertencia que Dios nos hace sobre la disciplina si nos apartamos de Él. Y tercero, vamos a ver la instrucción tan clara que Dios nos da para volver a construir esa casa espiritual que Dios quiere para nuestra vida. Así que anímate, acompáñame en este momento, oremos juntos al Señor. Nuestra primera oración aquí, como reunidos en medio de la predicación, para entregarle al Señor esta palabra suya y para que su palabra entre como espada de 2 filos y haga esa cirugía espiritual que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Que tal vez rompa esa roca fuerte, dura, que hay allí en nuestro corazón y que nos permite creer la palabra de verdad. Acompáñame por favor y vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, gracias por el año que pasó y gracias por este nuevo año en el que nos encontramos.
Gracias por ese tiempo que nos permitiste compartir como familia. Gracias, Señor, porque hoy nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí sentados, entendiendo que lo más importante eres tú, Dios. Yo te pido, mi buen Padre, que uses tu palabra en nuestra vida y que la uses, Señor, para hablarnos a cada uno en lo que cada uno de nosotros necesita, para que nos redarguya, nos reprendas, nos corrijas, nos instruyas y sobre todo, Señor, para que maduremos y crezcamos en la fe. Padre, si hay alguien que no te conoce, que no tiene una relación contigo, conquista su corazón, Señor, quita el velo de la ceguera espiritual y dale la luz de tu evangelio brillando y resplandeciendo en su vida. Padre, úsame, Señor, para que yo sea un instrumento útil en tus manos. Padre, consuela a aquellas familias que han perdido algún ser querido. Dale fortaleza, propósito en sus corazones. Y sana a aquellos, Señor, que están dolientes, enfermos, en alguna clínica, hospital o en alguna casa. Señor, ayúdalos, Padre. Aunque en medio del dolor estén poniéndose a paz contigo, Señor, creyendo lo que alguna vez escucharon. Dios, todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Si estás tomando apuntes, vamos a arrancar con nuestro primer punto. Y ese primer punto es el peligro, ¿sí? Manos a la obra del Señor, entendiendo el peligro que tenemos de frenar la obra de Dios en nuestras vidas. Y es lo que encontramos aquí en los versículos 2 hasta el versículo 4. Versículo 2 hasta el 4. Ahora, quiero recordarles que en esta porción que acabamos de leer, 5 veces diferentes encontramos la palabra de Dios diciendo, así ha dicho Jehová. Y lo que quiero decirles es que tal vez vamos a escuchar algunas cosas que serán un poco fuertes, como lo que yo les dije al comienzo. Es un mensaje para la iglesia principalmente, para quienes que llevamos años. Pero estoy seguro que si Dios te puso aquí con algunos meses, tal vez eres de los que has estado conectado durante toda la pandemia, te felicito. O apenas hasta hoy, de seguro Dios también quiere usar este mensaje para tu vida. Dios ha hablado, así dice Dios. No soy yo, no es la mamá cansona, no es el papá gruñón, es Dios, el Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Él es el que habla y Él es el que nos está diciendo estas cosas. Lo primero que nos está diciendo aquí Dios es que nos está contando qué es lo que decimos los seres humanos. Sí, así ha dicho Jehová, así dice el pueblo, así dice este pueblo. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mira, el primer peligro que encontramos aquí es el peligro de posponer la obra del Señor, pensando que se puede hacer más tarde. Más tarde. Mira, este pueblo tiene la excusa perfecta para dejar de construir. Llegó la dificultad. Entonces, en medio de la dificultad, pues es muy fácil cerrar la Biblia y dejar a un lado la obra del Señor. Para ellos era muy fácil dejar la construcción. Mire que se puso difícil la cosa. Entonces, por eso es que ellos dicen, ay, no ha llegado el tiempo. O sea, sí hay que hacerlo, pero más tarde. No es este el momento todavía. Suena muy bonito y muy espiritual, pero no es así lo que Dios quiere, ¿sí? Tal vez muchos de nosotros somos así como el pueblo de Israel, muy espirituales. No es el tiempo, Dios todavía no lo ha dicho, el tiempo de Dios es perfecto. Y bueno, tantas otras cosas, palabras bíblicas, pero usadas tal vez en un mal contexto o en un mal tiempo, que nada más se vuelven excusas para no hacer lo que Dios ya nos ha dicho que tenemos que hacer. Miren, la construcción del templo ha estado paralizada por alrededor de 50 años y era el momento de empezar a construirla. Es más, ya la debieron haber acabado porque ya habían, por más de 10 años atrás, habían empezado a hacerlo. Pero pararon la obra. Todavía no es el tiempo. Mira, Jesús a sus discípulos ya les había advertido esto.
cuando ellos dicen ahí en Juan 4:35. Si quieres, acompáñame. En Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús les reprende porque les dice a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los discípulos dicen, faltan 4 meses. El Señor dice, ya es el tiempo. Ya es el tiempo. El pueblo de Israel dice, no ha llegado el tiempo. Dios envía a su profeta y le dice, ya es el tiempo. Empezar a reconstruir la casa de Dios, el templo, la vida espiritual del Señor. ¿Cuántos años más Dios tiene que esperarnos? ¿Cuántos años más de paciencia deberá tener el Señor para que nosotros obedezcamos lo que ya por años atrás sabemos que debemos obedecer? Mira, para muchos no es el tiempo todavía de abrir su corazón al Señor. Para muchos no es el tiempo de entregar su vida a Cristo. Para muchos no es el tiempo de bautizarse. Para muchos no es el tiempo de hacer su devocional. Para muchos no es el tiempo de discipularse, de servir, no es el tiempo todavía de evangelizar, de hablarle a otros. Mira, para muchos no es el tiempo de ofrendar. Para muchos no es el tiempo de poner la casa, nuestro matrimonio en orden. No es el tiempo de disciplinar a nuestros hijos y decirles ya basta, estamos mal. No es el tiempo todavía para algunos de arreglar esos problemas matrimoniales con los que vivieron todo este año. Para algunos no es el tiempo todavía de dejar ese pecado que los tiene ahí enlazados. No es el tiempo todavía de recibir el llamado de Dios para que sean esos siervos, esos verdaderos líderes, esos misioneros, esos obreros del Señor. Para muchos todavía no es el tiempo de crecer, de salir del estancamiento espiritual en el que están. Para muchos no es el tiempo de madurar, de crecer. Para muchos no es el tiempo de dejar esas tradiciones humanas. Muchos están aferrados a la falsa doctrina y piensan que todavía no es el tiempo de salir de ellas. Este pueblo dice, todavía no es el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Y Dios nos dice, ya es el tiempo. ¿Cuánto más los voy a esperar? ¿Cuánto más? Mira, siempre que comienza el año, a mí se me viene a la mente un pasaje que está en Lucas capítulo 13, y si lo puedes leer, porque este pasaje me conmueve muchísimo. Y me hace pensar muchísimo en mi vida y en la iglesia. Lucas capítulo 13. Mira qué pasaje tan tremendo, y sobre todo en esta época que estamos apenas comenzando el año. Ahí en los versículos 6 al 9. Está el Señor hablando una parábola, la de la higuera. Dice así, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Y no lo halló. Y dijo al viñador, aquí hace 3 años. ¿Cuántos años llevas tú en el Señor? Aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este 2021. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. La cortarás después. Mira, el peligro de posponer la obra del Señor. Pero una segunda cosa más encontramos aquí. Y es que es el peligro de posponer la obra del Señor. Pero sí de correr, de dedicarme a hacer mi obra, mis planes, mejor dicho, lo terrenal. Dejo lo de Dios para dedicarme a lo del mundo. No es tiempo de reedificar la casa.
Pero Dios les dice, pero es para vosotros tiempo de habitar en sus casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Mira, saltemos al versículo 9. Ahí en la parte B final dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, a su propia casa. Mira, Dios, después de sacar a la luz lo que dice el pueblo, ahora muestra cómo el pueblo ha invertido las prioridades. No quieren la casa de Dios, pero sí quieren ir a hacer lo que a ustedes les plazca, lo que hay ahí en sus corazones, en las vanidades de su mente, lo que este mundo les ofrece. La casa de Dios abandonada, desierta, pero hablando de construcción, la casa de ustedes artesonada. Artesonada. Ahora, esa palabra artesonada es bien interesante, porque tiene dos significados especiales. Por un lado significa recubierta. Artesonada significa como que si le hicieron un techo, le hacen otro más fuerte para que resista más. Y también significa que es una casa que está llena de arte, ¿sí? Por dentro de mucho lujo. Entonces, no construimos la de Dios, pero sí nos vamos a construir la nuestra, ¿sí? Sí es el tiempo para lo terrenal, no para lo espiritual. Qué interesante, porque el Señor nos advierte mucho en muchos textos de la Biblia, pero cómo no recordar juntos el libro de Colosenses, cuando precisamente el Señor nos dice que tengamos cuidado con esto de poner la mira en las cosas de la tierra y no en las del cielo. ¡Hey, pilas! Dice Colosenses 3, 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, ¿eres salvo? ¿Eres creyente? ¿Eres discípulo del Señor? Pues busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué paciencia la que nos tiene Dios, ¿no? Cuando nos ve cómo nos la pasamos jugando con nuestras cositas y no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Él. No hay tiempo para un devocional, no hay tiempo para vernos un servicio de manera completa y con toda la disposición, pero sí hay tiempo para trabajar muchas horas extras, aún por decisión propia, no porque nos lo estén pidiendo. No hay tiempo para Dios, pero sí hay tiempo para el gimnasio, sí hay tiempo para nuestro hobby, sí hay tiempo para dedicárselo a las redes sociales y a las pantallas. Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para Dios. Ahora, no digo que esto sea malo. Me encanta el deporte, me encanta el trabajo, tengo abiertas algunas redes sociales, pero ojo, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Hacia dónde corremos cuando nos despertamos? ¿A lo de Dios o a lo del mundo? Dios está aquí desenmascarando al pueblo. No es el tiempo para las cosas mías, pero sí es el tiempo para las cosas tuyas, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo hoy el texto, ¿sí? Es un asunto de prioridades. Es un asunto de prioridades. Yo sé que el contexto de este pasaje es un poquito diferente, pero Mateo 23, 33, cuando el Señor está hablando ahí también a ese grupo de judíos que hacen esto, pero no hacen aquello, y el Señor les dice, esto era necesario hacerlo, sin dejar de hacer aquello. O sea, qué bueno, y aplicándolo a lo que estamos viendo ahorita, que quieras hacer deporte, qué bueno, que hables con tus amigos, buenísimo. Pero no dejes de hacer lo más importante. No sacrifiques tu tiempo con Dios por tus horas más de trabajo. No hay tiempo para Dios. No hay a veces media hora para Dios, pero así hay montones de horas para el mundo. Mira, a veces es triste y yo quiero hablar esto con mucho respeto y yo le pido al Señor que me dé valentía. He sido un poco cobarde en este tema y digo, wow, tal vez estoy afectándoles.
porque somos los más bendecidos cuando somos fieles en esta área y en todas las áreas. Pero a veces no tenemos tiempo, no tenemos recursos para el Señor, para su obra. Y ustedes saben muy bien, y los libros contables de la iglesia están tan abiertos para todo el mundo. Tenemos personas ahí, una mujer que está ahí honesta, dedicada ahí a tener todas las cuentas a la orden. Y podemos mirar en qué se gasta cada peso. Y es en las almas de las personas, es en su obra. No es en enriquecer a una persona, como tristemente escuchamos de otros lugares. Para nada, para nada. Y entonces sabemos la manera como se maneja honestamente cada peso. Pero no somos fieles en dar nuestras ofrendas para el Señor, para su obra. Me dio dolor y tristeza en mi corazón que se nos pasó el año y no apoyamos a un misionero más. No lo apoyamos para que puedan estar haciendo la obra, dedicados 100% a esto. Se nos pasó el año y no lo hicimos. Y esto da dolor. Da dolor porque a veces decimos no tener para el Señor, pero sí tenemos para comprar alcohol, trago, estoy hablando de ello, para comprar el regalo de lujo que va a durar 2 o 3 días y luego va a estar arrumado y nadie lo ve, para la vanidad. A veces hay plata hasta para el pecado, pero no para Dios. Plata para pagar intereses a los bancos, enriquecerles, pero no para Dios. Pilas también con esto, lo digo con mucho respeto, porque Dios dice que somos más bienaventurados cuando damos, porque Dios dice que ama a ese dador alegre y que Él multiplica aún esos recursos. Pero a veces somos tan temerosos yo con este tema que estoy cortándoles aún una bendición que el Señor quiere darnos cuando somos también fieles a Él. Lo digo con mucho respeto, pero a veces somos tan, no sé cómo es la palabra, pero tan infieles con el Señor, aún tan tacaños con Él, que a veces nos duele hasta comprar una Biblia para Dios. A veces nos duele comprarle una Biblia a nuestros hijos, que debería ser el tesoro más grande que ellos deberían tener. ¿Saben que ese fue el regalo de Navidad que le dimos a nuestra hija? Una muy buena Biblia. Ella la recibió con mucha alegría. ¿Cómo recibiría tu hijo una Biblia de Navidad? Lloraría, pero no de la alegría, sino de la tristeza, porque está esperando más bien el último celular del año. Mira, todo eso va mostrando hacia dónde vamos llevando hacia nuestros hijos. No hay tiempo, no es el tiempo para Dios, pero sí es el tiempo para lo mío. Sí es el tiempo para lo mío. Yo no quiero ser legalista, ustedes me conocen muy bien y conocemos también aún la doctrina de su palabra. No quiero ser legalista. Dios y su gracia es infinita y nos da los recursos para que los disfrutemos. Y qué bueno que te puedas comprar lo mejor que saque el mercado. Pero es que muchas veces sacrificamos y dejamos a Dios a un lado para sacrificarnos y matarnos por lo de este mundo. Y ahí es donde la porción de hoy nos quiere hablar muy fuerte. No es el tiempo para Dios, pero si corres para artesonar tu casa, eso es lo que el texto nos está diciendo. Si corres para lo tuyo, tiempo para cualquier cantidad de cosas, y no para el Señor, y no para lo mío, nos dice Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pilas. Si quieres ahí leerlo en casa, Proverbios 6, 16 al 19, habla de esos pies presurosos para correr, pero al mal. Bien, es el primer punto, ¿no? Es ese peligro que tenemos. Pero vamos a mirar ahora el segundo punto, y en este segundo punto encontramos la advertencia. Ahí en los versículos 5 al 6 y un poquito del 9, ¿sí? La advertencia. Dios aquí está diciéndole al pueblo, mira, si no me pones como primer lugar, medita muy bien en lo que está pasando en tu vida. Piensa lo que está pasando, porque tal vez estás siendo disciplinado por no tener en orden las prioridades. O tal vez
te va a llegar esa disciplina de Dios. Y aquí encontramos en los siguientes versos esa indisciplina, o más bien esa disciplina que está viviendo el pueblo o que va a vivir por causa de no darle la prioridad a Dios. Y yo le he llamado aquí esta primera la insatisfacción y el vacío que empiezan a reinar en su corazón. Si miras el versículo 5, dice: mediten bien sobre sus caminos. Mediten. Y esa palabra mediten significa piensen, sean inteligentes, ténganlo como un propósito, como un ánimo. Sus caminos, y esa palabra caminos del término hebreo derek significa su conducta, su sendero, su vida, su manera de actuar. Piensen muy bien en lo que están haciendo. Y luego explica. Y encontramos aquí varias causas y consecuencias de lo que está pasando con ellos. No tendríamos todo el tiempo para estudiarlas profundamente, pero sí me gustaría que miráramos un poquito de cada una de estas consecuencias que está viviendo el pueblo por no ser fiel a Dios. Primera de ellas, les dice Dios: miren, ustedes están sembrando mucho y recogiendo poco. Mucha siembra y a la hora de recoger, poquito. Preciso hace unos pocos días estuvimos en un campo y hablábamos con un campesino, con una parejita de campesinos muy, muy especiales, muy bonitos, sus hijos. Y hablábamos con él y él nos contaba precisamente de cómo siembra y no recoge. Y bueno, Dios utilizó eso que él estaba diciendo para que yo le hablara de ese momento en donde los discípulos del Señor echaban las redes y no recogían ningún pescado. Y el Señor les dijo: hey, vuélvanlas a echar, pero en mi nombre. Y cuando ellos las echaron en el nombre del Señor, recogieron multitud de pescados. Ahí lo puedes tú leer en Lucas capítulo 5, versículo 5. ¿Sí? Cuando dicen ahí: toda la noche hemos pescado y nada. O sea, hemos sembrado mucho y nada resulta. Poquito recogemos. Pero en tu nombre vamos a echar la red. Y yo le animaba a este hombre que aún cada semilla la sembrara en el nombre del Señor. ¿Sí? La pusiera pensando en Él y orándole al Señor. Y aún más que esa bendición que ellos pedían, les animaba a que sus corazones estuvieran realmente buscando a Dios. Y entonces vamos a recoger de verdad eso mucho que sembramos. Este era el problema del pueblo, este pueblo aquí agricultor. Estaban sufriendo de la escasez de recoger. Así gastaran mucho en el sembrado. Pero algo más que pasaba. Dice así: coméis y no os saciáis. Y qué interesante, ¿no? Porque si me acompañas ahí a Eclesiastés, en el capítulo 6, en el versículo 7, precisamente esta es una de las características de una persona sin Dios. ¿Sí? Eclesiastés 6, 7 dice: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso, su deseo no se sacia. No se sacia. Comen y no se llenan. No se sacian. Y esto es cuestión de actitud del corazón. Nunca están felices. Pueden comerse los manjares más deliciosos y luego sienten que no les llenó, que quisieran otra cosa más. No se sacian. Yo les he contado, ¿no? Cómo estuve en otro país y Dios me permitió solo pasar varios días, 4 tal vez, solo pasaba con un almuerzo. Pero mira, eran unos días en donde yo la pasaba tan feliz. Me da cuenta que el problema aquí no es cuánto tengamos, o qué comemos o qué no comemos, sino es la actitud del corazón. Estos judíos estaban mal con Dios, comían y no se saciaban. Algo les faltaba. Pero otra cosa más aquí interesante que vemos es que ellos bebían y no quedaban satisfechos. Y bueno, les cuento bien qué es lo que está pasando aquí. Ese no quedar satisfecho significa que no se embriagaban. Mira tan curioso lo que aún pasaba en ellos.
tomaban y no se emborrachaban. Y algunos dirían, pues buenísimo. No, o sea, era tal el estado de tristeza y de depresión que el vino, que es lo que puede pues alegrar sus corazones, ni lo hacía. No tenían esa satisfacción. No quedaban satisfechos. Se vestían, dice la otra porción de la Biblia, y no se calentaban. Y esto habla también de esa ropa, de esas dobles ropas, aún también que habla la mujer virtuosa, pero habla también de que no había esa compañía para calentarse el uno al otro, una persona sola. Pero también habla de esa persona que se dedica a la vanidad de la ropa y nunca está satisfecha con todo lo que tiene en su armario. Siempre quiere algo más y no hay nada que le caliente, que le satisfaga, que le sirva, que le sirva. Una de las últimas características aquí dice que trabaja a jornal y recibe su jornal en saco roto. ¡Qué tremendo! Porque es lo que vemos muy a menudo. Trabajamos duro, llega la plata y se va como en saco roto. Como en saco roto. No alcanza, no cubre, no rinde el dinero. A veces toca pagar cosas que no estaban en la proyección. Digamos, pero ¿qué pasa? Saco roto. Dice luego, buscas y no encuentras. Buscas y no encuentras. En el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Y qué impresionante, porque muchas personas se lo pasan buscando. Buscan el secreto para ser felices, buscan el secreto de la eterna juventud, buscan la paz interior, buscan la solución a sus problemas, buscan asistir a tal seminario que les va a cambiar la vida, viajan para encontrar en tal lugar la clave a su éxito, buscan, algunos hasta buscan rituales, buscan brujos, buscan esoterismo, buscan cualquier cantidad de cosas. Y al final encuentran poco o nada. No les llena. ¿Sabes por qué? Porque buscan en el lugar equivocado. Porque no buscan a Dios. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Busquemos a quien debemos buscar realmente. Al Señor, al Todopoderoso, al que todo lo llena, al que calma realmente la sed, ¿sí? Al que da vida eterna. Al Señor Todopoderoso. A Él es el que deberíamos buscar y hallaremos mucho. Es más, lo hallaremos todo. Lo hallaremos todo. Dice el libro de Amós en el capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y aquí, terminando un poquito más ahí en Ageo, dicen, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Recuerda que estamos hablando de toda la disciplina que Dios está dando a su pueblo por no hacer lo correcto. Muchos tal vez podemos llegar a pensar que si recogemos mucho, vamos a estar seguros. Entonces recogemos lo de todas nuestras generaciones de ahí para adelante y pensamos que entre más capital, más propiedades, más ahorros, más cuentas, vamos a tener más tranquilidad. Y Dios dice, mire, ustedes se encargan y piensan que la seguridad está en lo mucho que puedan tener. ¿Saben que yo en un soplo puedo hacer que todo eso se vaya? Y queden así como dice Job, desnudo llegamos a la tierra, desnudo vamos a volver allá. Ya te he compartido esa historia que está en Lucas capítulo 12, pero ojalá la puedas leer, 18 al 20. En donde aquel hombre rico que hace plata, dice, pero ¿qué voy a hacer? Me toca agrandar más las bodegas, más para más granos, para más plata. Y entonces el Señor le dice, oye, mañana te mueres. ¿Y qué hiciste con tu vida? ¿Y a quién va a quedar todo eso? Pilas, de verdad, esa es la advertencia que el Señor nos está haciendo, ¿sí? Esto era lo que vivían estos judíos. Y aquí Dios entonces les pone a reflexionar. Pero es también lo que Dios quiere que reflexionemos para nuestra vida. ¿Cuáles son los propósitos que tenemos para este nuevo año? Ojalá que sea Dios el primer lugar. Mira, si no lo es Él,
Si tú eres un hijo de Dios, Dios te apretará, te atornillará, ¿sí? Te hará ver realmente qué es lo más importante. Es más, tú mismo y yo nos vamos a dar cuenta que por lo que nos matamos, que es mundano, terrenal, material, no nos va a llenar como si lo hace el Señor. ¿Te acuerdas que estudiábamos hace unos domingos atrás del Salmo 127? Mira, si no es Dios el que construye, en vano. Si no es Dios el que guarda, el que cuida, en vano ven a la guardia. Que sea Él de verdad, que sea Él el que esté logrando todo en nosotros. De lo contrario, vamos a sentir un vacío y una tristeza que nunca vamos a poder llenar. Vamos a sentir con nuestra pareja que algo nos falta, que no estamos plenos ni satisfechos, aún teniendo una mesa con manjares, la ropa más fina, la cuenta repleta, pero en el fondo algo nos falta. Y es porque no está Dios, y es porque no está aquí el Señor. Mira, tal vez si tú te estás así, sintiendo así, sabes que esa es la realidad de tu vida, sabes que aún el dinero se va en saco roto, no eres feliz, no te sacias, sientes que tu corazón vive de tristeza tras tristeza. Yo te animo hoy a que pongas al Señor en primer lugar, que le des la prioridad a Él. Hay una promesa maravillosa en Mateo 6:33, donde el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas. Ahora, ¿cuáles son todas esas cosas? Las necesidades básicas nuestras van a ser añadidas. Bien, una primera es esa insatisfacción que sentiremos por no hacer lo correcto. Pero una cosa más, es que va a llegar esa sequía, ¿sí? Si tú miras otras de las consecuencias de este pueblo que no ha hecho lo que Dios quiere, es que ahora hay sequía. Lo podemos leer ahí en los versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Bien, encontramos aquí sequía y encontramos falta de fruto, No hay agua, como no hay agua, el cultivo se pierde, los árboles se secan, no hay fruto para recoger, se echan a perder las cosechas, ¿sí? Problemas. Ahora, todo esto físico lo podemos llevar a un aspecto espiritual. Estamos hablando aquí de la sequía espiritual que podemos llegar a sentir como creyentes. Secos espiritualmente y sin fruto. Ahora, la Biblia habla como mínimo de 3 clases de fruto. Hay un fruto de almas que tiene que ver con esas personas que llevamos para Cristo, para los pies del Señor Jesucristo. Ahí ustedes lo conocen muy bien, Juan 15:8, en donde el Señor nos dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto, almas, personas. Pero hay otro fruto y tiene que ver con el fruto de carácter, fruto cristiano, el fruto de la vida de Cristo reflejada en nosotros. Lo podemos ver ahí en Gálatas 5:22, cuando dice más el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto del Espíritu. Y podemos también encontrar ese fruto de alabanza. Acompáñame por favor a Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto. Es un fruto de unas bocas
que adoran y confiesan el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando Dios no es la prioridad? Cuando decimos, no es el tiempo para Dios. Es que viene la sequía espiritual. Y no hay fruto. Por eso no hay fruto en nuestras vidas. Por eso no hay fruto en la iglesia. Por eso puede pasar domingo tras domingo, semana tras semana. Y no puedo decir yo que hay una persona que llegó a los pies de Cristo usándome Dios a mí. No hay fruto. En el lugar donde yo trabajo, no hay fruto. O sea, no puedo decir aquí la gente está llegando a los pies del Señor porque yo estoy siendo usado como un canal para llegar a ellos. No hay fruto. No hay fruto. Por ahí tal vez hubo fruto alguna vez, hace muchos años atrás, cuando yo estaba en ese primer amor. Y luego sequía, sin fruto. Tal vez es lo que pueda estar pasándonos a muchos de nosotros. Una sequía espiritual. No hay fruto. Y eso es triste. Eso es bastante triste. Recuerda, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Puedes decir que en tu vida hay este fruto hoy? ¿Lo hubo el año que acaba de pasar? Fruto espiritual, de almas, de carácter, de adoración al Señor. Piénsalo muy bien. Sequía. Y bueno, vamos a llegar ahora a nuestro tercer y último punto. Y es que manos a la obra del Señor. Hay un peligro, hay una advertencia, pero hay también una instrucción. Una instrucción, y es que el Señor nos dice, mira, esto es lo que está pasando. Este es el problema, las consecuencias. Pero mira lo que puedes hacer para salir adelante. Y es lo que yo le he llamado aquí la instrucción. Y lo podemos leer en los versículos 7 y 8. 7 y 8. Sí, vamos nuevamente ahí a Ageo y aquí ya terminamos. Bien, dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y cómo encontramos esa palabra muchas veces, ¿no? Meditar. ¿Sabes que esa palabra meditar tiene que ver mucho con el corazón? Con las intenciones y las actitudes del corazón. Mediten, pónganle corazón a esto que está pasando. Piénsenlo, tomen una decisión. Es lo que ahí también el Señor nos quiere decir. Mira, esa palabra corazón, encontramos esa palabra corazón en Jueces capítulo 5, versículo 15. Precisamente cuando se está mencionando esas familias de las tribus de Israel y se habla de la familia de Rubén. Y dice que hubo grandes resoluciones del corazón. Resoluciones del corazón. Uno de los propósitos que tuvimos antecitos de que llegaran las 12 de la noche, este 31, es que cada uno de los miembros de la familia tuvo una hoja y fue bonito, escribimos allí, nos íbamos rotando la hoja y cada uno escribía las cosas buenas de esa persona. Pero luego al final cada uno de nosotros quedó con su hoja de esas cosas bonitas que cada persona escribía de cada uno de nosotros. Pero ahora quedó al final ese espacio para que cada uno escribiera ese propósito o esos propósitos que tenía con Dios. Como lo vemos ahorita, esas resoluciones del corazón. Y cada uno las escribió. Yo creo que cada uno también las escribió aquí en el corazón. Si Dios nos da vida, vamos en un año a abrir ese cofre y vamos a mirar si esas resoluciones que escribimos allí las cumplimos durante el año. Si Dios lo permite, ¿no? No sabemos qué pase a alguno de nosotros durante este año, pero es esas resoluciones del corazón. Es lo que el Señor les está diciendo aquí. Mediten sobre sus caminos, tomen decisiones. Y entre esas decisiones, resoluciones, el Señor les dice lo que tienen que hacer. Y yo le he llamado a esta parte, hagamos nuestra parte, ¿sí? De este último punto 3, hagamos nuestra parte. ¿Por qué les digo esto? Porque miren lo que dice el Señor. El Señor dice aquí en el versículo 8, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Nuestra parte. Mira, ¿quieres ver la clave?
para que cambies este año, para que Dios sea tu prioridad, para que cambien el panorama que tal vez acabamos de leer. ¿Lo recuerdas? Siembras mucho, recoges poco, tu dinero se va en saco roto y todas las demás cosas que vimos. Mira, aquí está la clave para que salgas de ello. Número 1, subas al monte. Y no te estoy diciendo que vayas allá y escales una montaña, aunque si quieres hacerlo y te encuentras allá con Dios, qué bonito. Pero mira, cada vez que encontramos en la Biblia ese subir al monte, en la mayoría de los casos, está representando un momento especial de un encuentro que un hombre está teniendo con Dios. ¿Sí? ¿Recuerdas a Abraham que subió allá al monte para encontrarse con el Señor en el momento en que iba a entregar a su hijo? Yo sé que recuerdas a Moisés cuando subió al monte Sinaí y allá se conectaba con el Señor. Y allá Dios le hablaba, es más, le entregó las tablas de la ley. Si quieres, por favor, acompáñame, Éxodo capítulo 34. Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Bien, subir al monte representa encontrarnos con el Señor, encontrarnos cada día con Él. Es que yo me despierto y tengo ese lugar especial para encontrarme con el Señor, para estar allí en su presencia, para escuchar su palabra, para ponerme a sus pies, para escuchar su voz que viene directamente de la Biblia, para que Él escuche mi dulce voz, como yo lo leía de una manera tan bonita ahí en el libro de Cantar de los Cantares. Dios se agrada de la voz de su iglesia, de nuestras oraciones. Es dulce aroma que llega al Señor cada una de nuestras oraciones. Y cada vez que leemos la palabra es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Sube al monte significa encuéntrate con Dios. El monte es ese lugar alto, ¿no? Precisamente en este fin de año también la sobrinita cantaba una canción tan linda y una de las frases que me quedaba de esa canción que ella nos cantaba es que decía que no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Y yo cuando le escuchaba a esta niña tan linda, esta sobrinita Marianita, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y yo pensaba en este momento, decía, Señor, qué increíble. Es que no podemos estar en el lugar más alto, o podemos estar en el lugar más alto, y es estar ahí a sus pies. Y pensaba en María, ¿recuerdas la historia de Marta y María? ¿Sabes qué es estar en el lugar más alto? Es hacer lo que hizo María. Es que está el Señor, dejámosle el oficio de la casa porque hay que escuchar la palabra de Dios. Y se pone a sus pies y la escucha. Es lo que tú y yo debemos hacer. Y sube al monte. Encuéntrate con el Señor. Mira ya cuántos días han pasado de este año. ¿En cuántos de ellos te has encontrado con el Señor? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Se han encontrado con el Señor? Ojalá que tú seas allí ese atalaya para que les digas a todos ahí en casa, hey, encuéntrense, encontrémonos con el Señor. Es lo que necesitamos, subir al monte, encontrarnos con Dios. Pero el texto luego también dice, traigan madera. Traigan madera, y qué interesante porque la madera nos hace, la madera, ellos subían al monte, cortaban los árboles, bajaban esos árboles, los repelaban y esa madera usada para el templo. Era un trabajo fuerte, arduo. Era dejar sus empleos muchas veces, sus labores, para dedicarse a hacer esa obra. Era un sacrificio en todo sentido. Y para construir el templo. Pero ¿qué tiene que ver la madera con nosotros? La madera tiene que ver con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La madera es la cruz de Cristo, es donde Él fue juzgado por nuestro pecado. Pero ese instrumento, esa cruz representa la gracia de Dios que tenemos en nuestra vida cada día para vencer el pecado, para vencer esa vieja naturaleza que nos está persiguiendo a diario. Esa es la cruz.
la que nos permite vencer, la que nos permite, como lo decía el apóstol, crucificarnos cada día. Como lo dice también Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es la que nos permite cada día morir al pecado para vivir para Cristo. Yo me encuentro con Él, pero la realidad es cuando bajo del monte y este cuerpo lo crucifico al pecado, para que el nuevo hombre, Dios en nosotros, sea el que camine y el que viva esa nueva vida. Y esa es la cruz. Es la oportunidad que Dios me da para vencer el pecado cada día. Es crucificar mi carne y permitir que Cristo sea el que viva en mí. Lo dice Gálatas también 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado la carne. ¿Sabes que el yugo que se puso nuestro Señor Jesucristo fue la cruz? Y Él dice, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo que tuvo Cristo fue la cruz. El yugo que tú y yo podemos tener es la misma cruz de Cristo. Es cuando cada día decidimos tomar la cruz para seguir al Señor. No te estoy hablando que te crucifiques en Semana Santa, te pongas unos clavos en una cruz física real. Algunos lo hacen, qué dolor, pensando que con eso van a agradar a Dios, para bajarse luego y cometer cualquier clase de pecados. Te estoy hablando de esa cruz de poner nuestra carne, nuestro pecado ahí clavado, para que viva un nuevo hombre sobre esta tierra. Crucificar el pecado, la carne, tomar la cruz del Señor y seguirle. Es lo que representa la madera, el madero. Nos representa el morir cada día al pecado para vivir una vida nueva, una vida en santidad, una vida que agrada a Dios, no una vida de pecado. Ahora, por último, el texto nos dice, y reedifiquen la casa. ¿Recuerdas? Y así empezamos, la casa de Dios abandonada, cada uno corría a su propio lugar. Bueno, hay que reedificar la casa, hay que poner manos a la obra. No era fácil, ahora se había vuelto más difícil el trabajo, porque si ya antes habían organizado un poco y habían levantado, ahora la cosa estaba tenaz, porque después de más de 10 años de parálisis en la obra, de seguro esa madera ya estaba húmeda, ese techo caído, cuántas cosas ya dañadas. Pero había que volver a la obra, había que empezar. No va a ser fácil para ti si uno de tus propósitos este año es de verdad entregar tu vida a Dios, es obedecerle, es hacer lo que Él quiere. Te lo digo, ya no va a ser fácil. Esto implica ese sacrificio, pero es tan bonito porque nos sacrificamos en Cristo. Y cuando lo ponemos a Él en primer lugar, nos damos cuenta que Él es quien va haciendo la obra, aún en nosotros. Tal vez algunos de nosotros tendremos que empezar de cero este año. Tal vez tenemos que coger y lo que alcanzamos a construir, tumbarlo, para que el Señor construya algo nuevo. Tal vez tenemos que muchos empezar a quitar mucha maleza que dejamos crecer este año. Mucha mala hierba que nos hizo daño. Empezar a limpiar y empezar a reedificar la casa, construirla. Mira, si tú eres uno de esos fieles al Señor, que fue fiel durante todo este año al Señor, yo te animo, por medio de esta enseñanza y por medio de este verso, a que reedifiques, a que continúes construyendo, a que sobreedifiques. ¿Recuerdas que el Señor ya puso el fundamento? Y tú y yo edificamos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno. Mira, tal vez algunos de ustedes ya no necesitan un policía espiritual. Tú mismo te levantas y sabes lo que tienes que hacer y sobreedificas cada uno. No te estanques, no le eches la culpa a tu maestro, a tu pastor, a tu papá, a tu mamá. No eres tú el que tiene la decisión de edificar y de sobreedificar. Algunos no han querido crecer en este año. Siguen esperando todavía que les den un biberón espiritual. Tal vez deberían ser ya maestros y echaron para atrás.
tienen necesidad, como lo enseñaba Javier Darío hace 8 días, de que se les vuelvan a enseñar los mismos rudimentos, los primeritos, lechecita básica. Y están esperando que le hagan todo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Cuando dan la oportunidad, lloran a mil gritos. Lloran a mil gritos. Qué triste. Deberíamos ya estar reconstruyendo, edificando. Decídete. No te puede pasar otro año más lo mismo. Toma ya la decisión. Tal vez algunos, lo que decía, tienen que tal vez hasta volver a empezar el discipulado. Volver a empezar, no sé, las 16, las 13. Porque lo que están es en un manojo de maleza hasta aquí. Y siguiendo y recibiendo. Imagínate lo que es recibir más y más materiales de madera. Y no tienes ni dónde ponerlos porque tu vida está hecha un caos. ¿Por qué no arrancas de cero y ya no más información? Tengo que empezar a vivir lo básico. Y empezar a reconstruir. Tal vez a algunos nos toca eso. Tengo que volver atrás. Tengo que volver atrás y empezar a poner esas bases firmes. Reconstruye, reconstruye. Manos a la obra, manos a la obra. Y por último, mira allí cómo termina ahí nuestra historia, ¿sí? El Señor ahí le dice manos a la obra, mediten, suban al monte, traigan madera, edifiquen la casa, y dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y aquí estamos tomando el versículo 8, ¿sí? Pondré mi voluntad. Qué lindo. Cuando estamos haciendo lo que Dios quiere, vamos a ver la voluntad de Dios. Dice ahí Romanos 12:2 que su voluntad es agradable y es perfecta. Él va haciendo su voluntad con nuestra vida. Y nosotros vamos llevando unas vidas plenas, porque van en el camino, en la voluntad del Señor. Como lo decía ahí el salmista en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ojalá que ese sea el mismo deseo nuestro. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y entonces el Señor dice, qué bien, sube al monte, da madera, edifica. Encuéntrate conmigo, deja el pecado, empieza a servir. Y cuando empezamos a hacer esto, empezamos a ver la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y yo siempre lo he dicho, empezamos, es como si nos metiéramos en un tobogán. Nos lanzamos en ese tobogán y miren, no hay pierde. Vamos a llegar a esas aguas, a esa piscina de la voluntad de Dios. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque nos mandamos a su tobogán, al camino suyo, y iremos a la fija. Pondré mi voluntad, y por último dice, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, para eso es que existe cada ser humano. Y si yo quisiera en pocas palabras resumir esta enseñanza, tú y yo estamos aquí vivos, respiramos, nuestro corazón late. ¿Sabes para qué? Para que le des la gloria a Dios. Comemos, bebemos o cualquier otra cosa que hagamos, que sea para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Y aquí encontramos al Señor glorificándose. Estamos hablando aquí de un templo, ¿no? Y del Señor glorificándose. Un texto más aquí adicional a nuestra historia y tiene que ver con esto de la gloria de Dios, y está en segundo libro de Crónicas, Samuel, Reyes, Crónicas, en el capítulo 5, por favor, en el versículo 14. Dice la palabra de Dios, hablando de ese templo, de esos sacerdotes que servían allí en el templo, y dice así la palabra de Dios, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Qué bonito! Es lo que sueño que se vea cada día en la iglesia, en cada lugar donde nos encontremos, ahí en donde estás ahorita, en tu casa. Es que tú no puedes hacer nada, porque lo que se va a ver es la gloria del Señor. Es que ni tú ni yo nos vamos a ver. La gloria de Dios.
como lo compartía un jovencito esta semana con los jóvenes de transición. Mira, tenía tantas cosas que quería hacer y oraba por esos tíos y no hice nada. El Señor lo hizo todo. La gloria de Dios manifestándose. Dios siendo glorificado. Eso es lo que Él quiere. Como conclusión, muy sencillo lo que hemos aprendido hoy, pero pienso que es muy importante. Ageo capítulo 1, no lo olvides. Aún te animo a que leas el otro capítulo y lo que pasa con la historia. Pero recordemos que lo que pasa en nuestra historia y qué es lo que tiene que ver con nuestra vida. Mira, aquí hay un peligro. Es el peligro de dejar la obra del Señor. Dejarla. Y tenemos excusas perfectas, válidas aparentemente, para dejar la obra del Señor, para dejar de hacer lo que ya sabemos que Él quiere que hagamos. Entonces, ¿saben qué es lo tenaz? Que dejamos su obra para encargarnos de nosotros mismos. Egocentrismo. Y que el centro sea el mundo. Y nos dejamos asombrar por el mundo y no por Dios. ¿Sabes cuál es el peligro de eso? Es que vienen consecuencias y por eso veíamos la advertencia. La advertencia son esas consecuencias. Siembras mucho, recoges poco. Tu jornal en saco roto. Comes y no te llenas. Te vistes y no te calientas. Bebes y ni te satisfaces. No estás feliz. ¿Y qué dice Dios entonces? Mira, tienes que salir de esa situación en la que estás. No puedes seguir así. Y entonces el Señor, por último, nos da entonces esa clave, si le pudiéramos llamar así, para salir adelante. Y es, mira, encuéntrate con Dios. No dejes cada día de encontrarte con Él. Subida al monte. Toma la cruz de Cristo. Muere al pecado que te hace daño. Y construye. Sirve a Dios. Tú no puedes pasar una vida sin servirle al Señor. ¿Qué vida tan malgastada sería? ¿Cuántas oportunidades tenemos para servir a Dios? Y muchas veces decimos, no puedo. Es que, y ponemos mil excusas para servir a Él. Sirve al Señor. Sirve al Señor. ¿Sabes qué va a pasar? La gloria de Dios va a estar allí. La gloria del Señor. Y Él va a poner su voluntad en tu vida. Tú dirías, ¿qué pasó después de tremenda enseñanza que Ageo le dio al pueblo de Israel? ¿Quieres saber qué pasó? Bueno, lo encontramos ahí en los versículos 12. Quiero leerte solo unos apartes después de que él habla. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el de Josué y el de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué ocurrió? El pueblo temió, el pueblo creyó las promesas de Dios y el pueblo trabajó. Es lo que quisiera que Dios hiciera con nosotros, iglesia. Que esto que acabamos de escuchar no sean palabras que entren por aquí y salgan, que queden aquí grabadas. Y entonces tengamos un montón de siervos que digan, Señor, aquí está mi vida, a tus órdenes, a tu servicio. ¿Qué hay que hacer? A la orden. Perfecto, dice la Biblia, enteramente preparado para toda la buena obra. Ese es un creyente maduro, que dice, está dispuesto a trabajar por Colombia para Cristo, para que seamos una plataforma a las naciones, para llevar la palabra de Dios al mundo entero, para vivir por las cosas de Dios, como lo enseñaba Jesús desde que estaba jovencito. He venido para los negocios de mi Padre, para el Señor, y no para nosotros mismos.
Te animo, iglesia, a que este año Dios tome, la Biblia dice, esa iglesia tan pequeñita, ahí en Cúcuta, y la use para que manifieste su gloria en todo el norte de Santander y en el mundo entero. Y tú eres parte de ella. Pero a su vez, si tú has escuchado todo eso y dices, wow, esto es mucho, yo no entiendo, no sé por dónde empezar. Yo quiero decirte por dónde. Empieza por la cruz de Cristo. Empieza por encontrarte con el Señor. Mira, hoy quiero decirte que Jesús hizo todo para encontrarse contigo. Él, sabiendo de nuestro pecado, sabiendo del pecado tan tenaz que hay en nuestra vida, no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a eso. Él se despojó de su gloria de Dios y tomó un cuerpo como el nuestro, y naciendo como un niño llegó a la edad adulta para derramar su sangre en la cruz por ti y por mí, porque Él no quiere que tú y yo vivamos una vida perdida en el pecado. Murió y al tercer día resucitó. Toca la puerta de tu corazón como lo hizo en el mío hace 21 años atrás. Y tú puedes abrirle la puerta de tu corazón y dejarlo entrar y tener una nueva vida con el Señor. Así como yo lo hice hace 21 años atrás y no cambió por nada ese regalo que Dios me dio, esa decisión de fe. Te animo hoy a que entregues de verdad tu corazón al Señor. De verdad lo hagas para este nuevo año. Acompáñame y oramos juntos al Señor. Padre, gracias Dios, gracias por tu palabra, gracias por el libro de Ageo, gracias por ese profeta usado por ti para hablarnos aún hoy. Señor, yo te pido que todo lo que hablamos, lo que escuchamos, tú nos ayudes a discernirlo en nuestro corazón y a ponerlo en práctica, Señor. Que no digamos qué bonito, que digamos qué desafío tan grande el que hay para mi vida. Y que pongamos por obra, Señor, según lo que tú nos vayas guiando. Cada uno va en un proceso, Padre. Muéstranos el paso siguiente que cada uno debe dar. Dios, gracias por este año nuevo que nos da, Señor, por tu gracia. Por tu gracia seguimos vivos, Padre. Yo te pido, mi buen Señor, que sea un año para ti. Llénanos de oportunidades tuyas para llevar tu evangelio. Llénanos de tu salud. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría, de tu santidad, Padre, para que podamos ser un reflejo tuyo al mundo entero. Oro por cada hogar que está allí en la casa, Señor. Reconstruye esas relaciones rotas. Transforma el corazón de esos niños y jovencitos que están apartados de ti, Señor. Llena el corazón de aquellos que están vacíos sin ti, Señor. Recompone esa parte económica en nuestros hogares, Dios. Llénalas de ti, de tu provisión. Que podamos también ser fieles a ti, Señor, durante este año. Te pedimos, Dios bueno, para que nos estés guardando como ciudad, como país, para que estés quitando de este mundo esta pandemia si es tu voluntad. Que si no, Padre, para que el mundo entienda que estamos y necesitamos estar a tus pies, Señor. Padre, si alguien no te conoce, no tiene una relación personal contigo, que no se pierda el mensaje que viene al final, donde se puede poner a paz contigo, Señor. Dios, te adoramos y te entregamos este año 2021. Lo entregamos a tu voluntad, a tu buena y agradable voluntad, a tu perfecta voluntad, Señor. Guíanos, Señor, como por ese tobogán que vayamos directo a la voluntad tuya, Padre. Te lo pedimos todos juntos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, amigos, familiares, personas que nos acompañan en este momento, gracias al Señor por este tiempo, gracias que te permitió llegar hasta aquí, hasta el final, y no olvides cada una de las palabras que aprendimos. Un feliz año, bendecido año, año próspero, como lo dice Josué 1:8, como resultado de la palabra de Dios en tu vida. Que Dios te guarde y te cuide grandemente. Hola iglesia, ahora démosle gracias a nuestro buen Dios por nuestro primer servicio del año 2021.
y también pidámosle que en su voluntad y en su gracia podamos poner en práctica todos los desafíos aprendidos en esta primera enseñanza del año. A continuación seguirán rodando los anuncios y nuestros contactos de nuestras redes para que tomen apuntes y bueno, estemos orando por todo lo que se menciona acá. También les animo a escuchar el plan de salvación que podremos encontrar al hacerle clic en el link que dice cómo tener la salvación de nuestra alma. Bueno, iglesia, y nos vemos Dios mediante la próxima semana en 8 días por el mismo canal y a la misma hora. Recuerden, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Un bendecido y un buen año para todos. Muchos abrazos.